Seguimos en El Péndulo y estamos en compañía del consultor, el don Jorge Nicosia. Está con nosotros para hablar un poquitito acerca de todo este tema de atención al cliente. Ustedes saben que hay un proyecto de ley de atención al cliente muy polémico, por cierto. Hay sectores que ya lo han crucificado, lo han mandado al basurero, y hay otros que dicen que es necesario. Bueno, vamos a hablar con don Jorge acerca de esto y también acerca de algunas variaciones en cuanto al consumidor paraguayo. Dio charlas en nuestro país permanentemente, viene a la República. Bueno, ¿qué tal, don Jorge? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué piensa? ¿Usted leyó algo de la ley de atención al cliente que se presentó? Sí, por supuesto. ¿Qué le parece? En general, en el mundo no hay muchos casos, en el mundo más desarrollado, podemos decir, donde el comercio está más desarrollado, donde exista una legislación tan exhaustiva. En general, porque los pactos no escritos entre oferta y demanda funcionan de manera un poco más lógica, digamos. Acá hay pero hay países que tienen estas leyes. Sí, pero son leyes bastante blandas, digamos, no son tan estrictas porque la situación funciona. En Estados Unidos hay algunos protocolos de atención y el tema es que en estos países, digamos, hay una cultura de atención al cliente, de respeto a determinadas derechos del consumidor. Si uno quiere vender su producto, tiene que ser respetuoso con el cliente. Claro, pero hay algunos protocolos no escritos de derecho y de respeto al consumidor que no ameritan, digamos, la necesidad de legislarlo. Siempre hay algún tipo de respaldo. Lo que pasa es que en esta zona del mundo todavía es un poco más novedoso. Nosotros hicimos un estudio justamente hace menos de un mes, digamos, donde consultamos a toda la población del país de 18 a 60 años sobre cómo percibían o cómo se sentían atendidos en general y en diferentes áreas de donde el consumidor o el cliente toma contacto. Con una particularidad que incluimos el ámbito estatal, donde ahí tenemos que tener muy en cuenta la diferencia que hay entre un cliente y un ciudadano, ¿no es cierto? Lo que espera un ciudadano de la atención del Estado tiene otras variables, otras implicancias que la que puede esperar un consumidor. ¿Y el comportamiento del funcionario público es diferente al comportamiento del empleado privado? Sí, nos ha dado que de un promedio en general de 7 puntos y medio en general, hay dos sectores que muestran los espacios de mejora más importantes. Es decir, si bien no tienen una muy baja calificación, nos contradijo nuestra hipótesis. Nosotros esperábamos encontrar una hipótesis, unos resultados mucho menos alentadores. Lo que demuestra, por un lado, que se ha trabajado mucho estos últimos años en lo que tiene que ver con la atención, y en los dos ámbitos que notamos, que un poquito son un hallazgo del trabajo, las mayores espacios de mejoras es en el ámbito del Estado y en el ámbito de las compañías de telefonía celular. Que ya no vamos a dejar de llamarla próximamente telefonía, porque estamos hablando de dispositivos móviles que cumplen una cantidad enorme de funciones en la vida de las personas y que se han convertido en un apéndice, digamos, ¿no? Y convirtió a todos los ciudadanos en periodistas potenciales. Potenciales, sí. Ha develado una sociedad editorialista y opinadora con un nivel de redacción y de opinión muy interesante, lo cual es muy bienvenido. Entonces, en el caso de las telefónicas, no para moderar el efecto, pero sí para comprenderlo, es un mercado que explotó, digamos, en los últimos años. Y va a seguir. Sí, ya tenemos prácticamente la misma penetración de celulares en hogares como la de la yerba mate, digamos, ¿no? Si uno toma la población de 15 a 16 años para arriba, es muy difícil que una persona no tenga hoy un equipo, un dispositivo. Y eso presenta una serie de dificultades para satisfacer esa demanda, por lo tanto, por problemas de cobertura, por problemas de calidad de señal, por problemas de velocidad de Internet, nos vemos en la obligación de tomar contacto con los proveedores para que resuelvan algún tipo de problemática. Y por otro lado, el ámbito del Estado, donde el ciudadano ya no es un consumidor, hay otro tipo de pacto, digamos, ¿no?, con quien atiende, todavía no implementó, si bien avanzó mucho, los planes de capacitación, la inversión
digamos, para que en la formación de los funcionarios, para que la atención no dependa de la buena voluntad de quien te atiende, sino que haya una cierta normalización, estandarización de procedimientos. Y además... Pero la gente está satisfecha con la atención de las instituciones estatales. Es la que presenta el promedio más bajo, que está alrededor de 5,5 puntos o 6. Pero estoy absolutamente convencido que si este estudio lo hubiésemos hecho 5 o 10 años atrás, hubiésemos estado en situación de aplazo, probablemente. Nosotros hemos trabajado en estos últimos años con distintas instituciones, ¿no? Y un caso, por ejemplo, paradigmático que vimos es el caso de los bancos. Hasta no hace poco tiempo, cuando un consumidor o un cliente entraba a un banco, lo recibía el guardia de seguridad con un revólver en la cintura. A partir de los estudios que nosotros hicimos, especialmente con algunos bancos, tomaron esto como un dato y hoy cuando uno ingresa a un banco, lo recibe un funcionario del banco que lo deriva a hacia el trámite que tiene que realizar. Hasta hace poco tiempo no había un lugar donde sentarse en un banco para esperar que se lo atienda. No había un dispenser de agua para tomar. Ni café. Ni café. Ni café. No había una máquina de autoconsulta para que le den un turno y uno se siente y mire por un monitor, digamos, cómo se lo atiende. Y eso hay que reconocerlo, que se ha invertido mucho en eso para mejorar la calidad de atención. En el fondo, esto es un proceso, es, como se dice, una golondrina de verano, ¿no es cierto? Porque si la tecnología, hoy hablamos del infocapitalismo, ¿no es cierto? Y del capitalismo transmediático, donde hay una cantidad enorme de vínculos y de posibilidades de acceso a través de redes. Va a ser impensable de aquí a unos años que un cliente de un banco tenga que ir a un banco a hacer un trámite. Ya se hace todo por dispositivo. Todavía en Paraguay estamos con mucho por delante por hacer, porque todavía hay una gran desconfianza un poquito. Y el paraguayo medio quiere un papel y quiere la cara de alguien que lo atienda. El cara a cara. Sí. Todavía funciona mucho. Entonces es muy probable que esto con el tiempo vire hacia la tecnología como vira el mundo hacia la tecnología, ¿no? Y de otra cosa que es muy importante decirle al consumidor que quizás nos está viendo o al ciudadano que tiene que asistir a una institución pública es la evaluación de un proceso de atención tiene la forma de una película clásica americana, sin hacer de esto mucho alarde. La película clásica americana tiene un inicio, un desarrollo y un final. Tiene el bueno, el malo. Sí, y tiene un inicio, un desarrollo y un final. Hay cine de otra parte del mundo que a veces tiene finales abiertos, por ejemplo. Las películas americanas clásicas, digamos, tienen un inicio, un desarrollo y un final. El consumidor evalúa el proceso de atención una vez que terminó la película. No lo evalúa en alguno de los procesos. La evaluación final la hace cuando primero lo atendieron con una sonrisa, por ejemplo, y le tomaron un reclamo, cuando ese proceso tuvo algún tipo de desarrollo y cuando ese proceso finalizó. Es decir, cuando se finalizó de manera eficiente o satisfactoria, porque la sonrisa solamente o la buena voluntad es un elemento más de la atención al cliente. Y sabemos que un cliente que tiene una buena atención, en general no lo comenta demasiado. Pero cuando tiene una mala atención, llega casi a 5 o 6 personas de comentario. Efectivamente. Ahora, y teniendo en cuenta lo que usted dice de la lectura de este proyecto de ley, ¿para quién está dirigida? ¿Es para el sector público o es para el sector privado? Si hay una... ¿Cuál es la percepción que tiene usted? Eso ya no es una percepción y una opinión personal. Si hay que legislar para todos. Claro. La legislación debería incluir a las tres patas de este escenario, que serían los consumidores o ciudadanos, las empresas o instituciones y el Estado como ente, digamos, regulador. Cuando hablo del Estado, hablo de los poderes del Estado, ¿no es cierto? Y también provee servicio al Estado. Por supuesto, por supuesto. Entonces, se supone que el beneficio de una ley que controle, que ponga pautas claras de funcionamiento, debería ser de beneficio mutuo. Ahora, hay segmentaciones, digamos. Es muy probable que la dueña de una despensa de barrio, que también tiene un mecanismo de atención al cliente, no
mantenga con sus clientes un trato mucho más afectuoso, más casi familiar, donde todavía sigue en Paraguay funcionando una libreta donde se anotan los gastos del almacén, que es muy distinto al de un banco o al de una estación de servicio, por ejemplo. Porque el trato es mucho más impersonal, es mucho más anónimo, más frío, si se quiere, y más frío. Entonces, a donde hay que apuntar es a las grandes instituciones, digamos, que se les torna mucho más complejo poder estandarizar y poder equilibrar, digamos, los procesos de atención. Y creo que... ¿Y esas dificultades son tanto para el sector público como el privado? Absolutamente. Porque esto parte de una premisa básica, que es en algún momento hay una interacción humana. Hay una necesidad de resolución de un problema y un otro que tiene que de alguna manera resolver o dar una respuesta. Ahí, cuando hay interacción humana, en general, así como puede haber relaciones armónicas, hay relaciones conflictivas. El conflicto es parte de lo humano. Entonces, lo que se trata es de no dejar librado al humor con el que un funcionario o un empleado de una casa de electrodomésticos esa mañana se levantó, si durmió mal esa noche, a la mañana puede llegar a tratar mal o de manera poco eficiente. Pero hay una cosa que me gustaría como agregarte brevemente, que es tomar noción de que la atención al cliente también impacta en los resultados comerciales y en los resultados del negocio. Sin ninguna duda. Y en el vínculo que los consumidores establecen con las marcas. Sí, porque uno se casa con la marca. Absolutamente. Sí. Si se casa, digamos, y si uno tiene una buena experiencia de compra, que no es solamente que el producto que compró le brinde su beneficio, sino que la experiencia de compra es positiva, obviamente va a recomendarla y va a volver. Y después es difícil que vaya a otro lado. Va a generar fidelidad. Digamos. Ahora, y según ese estudio que ustedes hicieron sobre los clientes, ¿con cuál están más satisfechos? ¿Con el sector público o el privado? No. El sector privado tiene promedios de evaluación, ¿sí? Por ejemplo, nosotros mucho más alto que lo del... Hay un gráfico que quizás tu producción tenga a mano, que es el último el último de todos, que tiene el comparativo de promedios, el último de todos es. Falta un poquito más. Donde se ven los comparativos. Y en la curva baja, como dijimos antes, en el ámbito público y las compañías de telefonía móvil. En las otras, medimos estaciones de servicio, shoppings, supermercados, negocios de venta de productos electrodomésticos, que no hay muchos, y en general nos encontramos con un excelente, no digo excelente. ¿Y las quejas más recurrentes cuáles son, don Jorge? La queja más recurrente es un poquito la falta de cordialidad y muchas veces la falta de profesionalismo de la persona que atiende. Encontrar, por ejemplo, no interesa la marca porque puede pasar en cualquier banco, puede pasar en cualquier telefónica, que la persona con la que atiende no está lo suficientemente preparada y capacitada para responder un reclamo o una necesidad. Ese es uno de los aspectos podremos decir, más sistemáticos o que podemos registrar de manera más en los estudios, digamos, ¿no? Que más se repite, digamos. No sabía, le hice una pregunta y no me supo contestar. Ese estudio demuestra también el interés que tienen tanto el sector privado como el público en mejorar la capacidad de su gente. Indudablemente. Yo creo que nosotros decimos que la atención al cliente, una buena o mala atención, se inicia en la decisión de la dirección de una institución, sea estatal o privada, para que eso suceda. Si no existe un compromiso por parte de la dirección corporativa, sea estatal o sea privada, es muy difícil que eso baje. Y esto a veces se da cuando algunos mercados tienen situación monopólica, digamos. El monopolio ya no le sobre el mercado la forma de atención al cliente. No genera motivación de captación, de mantención y suele generar, digamos, un achanchamiento, como se diría, un quedo en esa cuestión. Porque sí o sí tiene que ir, el cliente tiene que ir, guste o no guste, tiene que ir. Y ya no importa la forma como es atendido. Y ya de por sí, cuando hay situaciones monopólicas, nosotros, una de las cuestiones que estudiamos a veces son lo que se llaman comportamientos psicoactitudinales o culturales. Hay un elemento que nosotros notamos como hecho novedoso en estos tiempos, que es una palabra muy fuerte, si se quiere, que es la palabra de la libertad. El consumidor desea, en el fondo, sentirse libre para su elección.
Aunque sea, quisiera creer que lo es, no siempre lo es, porque uno siempre elige dentro de opciones, digamos. O sea, cuando no puede elegir sobre un total infinito. Cuando uno va a un supermercado y tiene que comprar pañales, hay 2 marcas o 3 marcas de pañales, cuando en la realidad hay quizás 10 o 15 marcas de pañales. Entonces, es muy importante que las empresas comprendan y que el sujeto que asiste tiene que percibir esa sensación de libertad de elección, por lo tanto tiene que tener variedad. Y hay mercados que son muy claros en ese sentido. Por ejemplo, la telefonía móvil se estructura aproximadamente 70 prepago, que se llama, con tarjeta o sin plan, y 30% PAN. Número más, número menos, dependiendo de la empresa. Y además de una cuestión económica, además de una cuestión de bolsillo, implica la decisión de quien consume de gastar lo que quiere y lo que puede. Y no estar sujeto a un plan es que la competencia, claro, la competencia lo obliga a las empresas privadas a mejorar la capacitación de su personal, pero la competencia no se da en el Estado. Entonces, si uno tiene que ir a los ministerios, a las municipalidades, a las gobernaciones y a muchos entes públicos, es como que ellos saben que la gente no tiene otro remedio que ir allí. Entonces, no les importa y uno se va y forma fila y ve que la secretaria está así, ¿verdad? O el funcionario... No siempre. La mayoría de las veces. Y el funcionario está así, ¿verdad? O se levanta y después se da vuelta y viene. Entonces, o te dice, espera un ratito y ya no viene más. ¿Verdad? Entonces, es decir, en el sector público, donde es obligatorio ir a hacer gestiones, entonces, la gente, como usted mismo dice, le importa la calidad de la atención que brinda, porque sí o sí, la gente tiene que hacer gestiones en ese lugar. Eso depende, hay 2 variables importantes. Una que ya nombré antes, que es el compromiso y la responsabilidad directiva, de que esa indicación y esa capacitación para atender bien baje. Y otra es una cuestión de tiempo, la cuestión temporal. No es inmediato. Cuando se aplica un plan de capacitación para que un funcionario... Claro, el cambio no se nota inmediatamente. No es inmediato. Lo que nosotros estamos notando, por ejemplo, en estos momentos, con los valores que estamos viendo de relativamente buena calificación, es el resultado de los últimos 7 u 8 años, o 5 o 6 años, donde la macroeconomía está funcionando un poco mejor, donde si bien la distribución todavía... del PBI podría estar un poco mejor, hay mejoras, hoy salió una información del Programa de Naciones Unidas donde constata lo que nosotros a veces en los estudios vemos, que es la movilidad social ascendente de un sector de clase media mucho más amplia que en otros países. Claro, que no hacía falta ver a las personas. Pero también muy vulnerable, ¿eh? Ojo con ese dato. A ver. Ojo pero con ese dato de las Naciones Unidas, porque también señala que es un sector muy vulnerable. Muchos que se integraron a la clase media, que en cualquier momento, por cualquier circunstancia externa o interna, puede bajar otra vez a otras posiciones. Mira, después de la burbuja... Porque están en una posición vulnerable. Después de la crisis del 2008, con la famosa burbuja inmobiliaria, no sé qué queda de que no sea vulnerable en el mundo. Sí, digamos. Definitivamente. La seguridad es un valor escaso en este mundo y la seguridad ligada, por ejemplo, al empleo es todavía más escaso. Esos son desafíos que podríamos estar discutiendo horas de qué futuro nos espera. No sabemos muy bien qué va a justificar que a alguna persona le paguen un salario dentro de poco tiempo, dado que, según los últimos datos que yo conozco, al día de hoy, el 11% prácticamente de la población ocupada del mundo produce lo que consume el 90% de la población. Y la tecnología, con toda esa gran, como gran facilitadora, está empezando a mostrar agujeros en el punto de vista social que va a haber que discutir muy en profundo de qué manera se van a resolver. Que no es un problema de atención, es un problema que pasa, digamos, por otros carriles. Por otros carriles. Ahora, pero en definitiva, don Jorge, ¿es necesaria una ley de atención al cliente en Paraguay? Eso es una pregunta que a mí primero, como no paraguayo, un poco me excede. Yo creo que lo más importante es que se puedan sentar a discutir las asociaciones de consumidores, los empresarios y comerciantes y el Estado y lleguen a una conclusión positiva. Sí, pero ¿quién le parece la resistencia del sector empresarial a esta ley?
La verdad no la comparto demasiado, pero creo que me parece al día de hoy que eso proviene más de un tema de desinformación y de cómo está planteada la cuestión de la ley. Hay editoriales en diarios en contra de esa ley. Sí, totalmente. ¿Verdad? Además, hay una defensa corporativa. Es decir, que esa gente, si no está informada, ya no sé quién va a estar informada. Lo que quiero decir es, hay que ver de qué manera se planteó. Yo voy a poner un ejemplo que no es de este país, y un tristemente célebre ejemplo, que fue la famosa ley de medios en la Argentina. La famosa ley de medios, que algunos la llamaron Ley K, fue el producto de una discusión de más de 2 años o 2 años y medio entre diferentes sectores que participaban, que tenían que ver de alguna manera, y llegó a ser una ley nacional con consenso, votada por la mayoría del Congreso, por distintas razones que no viene el caso ahora con la fuerte oposición de Clarín. Bien, con la fuerte oposición del Grupo Clarín. Entonces, siempre va a haber pujas de intereses, siempre va a haber conflicto de intereses. El tema es que en una democracia donde se participa y donde se discute, se llega al mejor arreglo posible. Pero si no hay voluntad, no se va a poder. Pero usted como consultor, ¿sí o no? Yo creo que sí, que sería legislar con consenso. Con consenso. Con consenso. Don Jorge, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una breve pausa. A la vuelta hablaremos del Paraguay joven con Rocío Galeano, que es representante residente auxiliar del Programa Naciones Unidas en Paraguay. Ya volvemos.